Un grupo es más que un conjunto de individuos. En esta ocasión vamos a hablar en este video de diferentes definiciones de grupos, de características y tipos de grupos según varios autores. Si eres educador, si eres psicólogo, si eres trabajador social, si eres entrenador deportivo, si eres líder de algún tipo de organización, equipo o grupo, creo que este puede ser un tema de tu interés. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. No ha sido la psicología la única que ha definido el grupo a lo largo de la historia. Nosotros, si vamos a los orígenes de la teoría de los grupos, encontramos que muchísimos filósofos, sociólogos fueron los primeros en pensar y en analizar los efectos o consecuencias del hecho de pertenecer a determinada masa o conjunto de personas. Lo que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo es que luego la psicología también tomó estas teorías para poder sistematizar estos conocimientos y a partir de ahí pues plantearnos qué entiende también por grupo. El grupo tiene un lugar importante en la relación porque él es mediador en la relación entre el individuo y la sociedad, y el grupo va a acompañarnos a nosotros desde el momento inicial de la vida, porque nosotros nacemos en pertenencia a un grupo primario que es el grupo familiar, que es el encargado de nuestros procesos de socialización primaria, que esto quiere decir que nos va a dotar de aquellos conocimientos, valores, lenguaje que nosotros vamos a necesitar para luego podernos insertar al medio social en otro tipo de conglomerados o estructuras sociales. Por ejemplo, en grupos espontáneos de amigos o luego en la institucionalidad, ya sea instituciones educativas en los diferentes niveles y a futuro instituciones laborales o dependiendo de tus propios gustos personales, seguramente podrás identificar a partir de otras actividades, otros grupos de pertenencia. Por ejemplo, si practicas un deporte, pues seguro perteneces a un grupo deportivo, un grupo musical, un grupo de voluntariado, entre otros. Entonces, para las ciencias sociales y las ciencias humanas en sentido general, y bueno, desde la psicoterapia de grupo podríamos hablar también desde las ciencias de la salud, en este caso salud mental, no vamos a encontrar una única definición de grupo y mucho menos una única manera de abordarlo, porque dependiendo de tu enfoque teórico, de este sistema epistemológico con el que tú analizas y te piensas a las personas, los grupos, la sociedad, es que vas a tener una mirada del mismo, un abordaje, un acercamiento y vas a poder utilizar estos dispositivos grupales, o sea, intervenir con los grupos. Esto va a ser diferente dependiendo de tu área de especialización, tus enfoques teóricos, y tus características personales. Es que eso también necesitamos ponerlo sobre la mesa de discusión. El grupo es utilizado o es empleado también con fines de investigación, forma parte de esto porque hay diferentes instrumentos, técnicas para poder investigar y utilizar, por ejemplo, grupos focales. Puede ser uno de los ejemplos de cómo utilizar el grupo con fines investigativos también. Y como dispositivo podemos utilizarlo para el diagnóstico de ciertas problemáticas psicosociales, relacionales, de salud y también para intervenir con ellos. Entonces, los grupos no solamente van a ser de tipo natural, si grupos espontáneos, como lo es el grupo familiar o como lo son los grupos de amigos, sino que también existen grupos artificiales que son formados con fines muy específicos. Perteneces a una institución educativa que de pronto estructura el curso a partir de los iniciales de los apellidos o de los nombres, o
cada quien en dependencia de variables como en qué horario va a funcionar en la universidad tal clase más cual clase que no me choquen. Entonces hago una elección de los horarios y soy designado a un curso que no necesariamente es grupo, pero por el hecho de compartir tantas habilidades, características etarias, intereses que comienzan por el propio roce y la propia actividad formativa, hace que aparezca el grupo escolar, que no es lo mismo que un curso. Entonces, la existencia misma de personas que se juntan no son una condición necesaria para decir que estamos en presencia de un grupo, porque a partir de 2 o más individuos deberían darse aspectos, por ejemplo, de identificación. Entre ellos, Turner, que es uno de los psicólogos sociales que desarrolla las teorías de identidad social, habla de los procesos de identificación social, que es que a partir de iguales categorías sociales las personas se reconocen y aparecen frases como nosotros somos del grupo A de 6º año de medicina. Entonces, esta categorización es la que, al sentirnos identificados con ella, pues comienza esta existencia o presencia de un grupo. Hay otros autores como Harris, por ejemplo, que habla de que es un número de personas en interacción unos con otros, y en este proceso de interacción es donde surge esta unidad que es la que significa un grupo. Uno de los autores, por ejemplo, que son Pichon-Rivière, él habla de que el conjunto tiene que ser restringido y que debe existir una mutua representación interna, que este sentimiento de pertenencia, esta identidad compartida que hace que nosotros sintamos que somos parte y podamos hablar del nosotros. Entonces, este tipo de interacciones tienen que coincidir en espacio y tiempo, pero ni el espacio ni el tiempo necesariamente tienen que ser miradas como hasta hace algún tiempo se pensaron, en las cuales solo existía grupos y las personas físicamente estaban en un mismo escenario. ¿Qué pasa ahora? Que existen los escenarios virtuales con los que nosotros trabajamos, y en mi experiencia también he logrado hacer grupos de formación de psicodrama, grupos también de psicoterapia, además de grupos de entrenamiento en habilidades de coordinación grupal, en los cuales utilizamos los escenarios virtuales y plataformas digitales como por ejemplo el Zoom para poder generar grupo, generar este sentimiento, esta identidad compartida, esta interrelación de un conjunto restringido de personas que se plantean determinados objetivos o metas en común. Estos objetivos o metas en común no siempre son de manera explícita. No es que, por ejemplo, un grupo de amigos se sienta y dice, bueno, nuestros objetivos cuáles son, y hacen una reunión. Eso suele quedar de manera implícita a partir de los propios procesos que han hecho que se identifiquen unos con los otros. Entonces, habría una diferencia con un grupo, por ejemplo, un equipo de trabajo, que sean un grupo que se planteen metas de lograr algún proyecto, o un grupo de terapia que sea para la superación del duelo o para la modificación de hábitos alimenticios porque están adscritos en determinados centros de salud y tienen un diagnóstico común con algún tipo de patología como diabetes, como hipertensión arterial o algún tipo de insuficiencia renal crónica. Entonces, si estamos hablando de ese tipo de grupo, hay objetivos planteados de manera explícita, pero van siempre a existir objetivos implícitos que van a tener mucho que ver con la parte socioafectiva de los integrantes del grupo. ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos? ¿Queremos sentirnos bien? ¿Queremos no ser juzgados? ¿Queremos sentirnos aceptados? ¿Que haya relaciones de cooperación entre nosotros? Que las personas seamos puntuales para nuestros encuentros. Entonces, no necesariamente este tipo de criterios o de características se explicitan en las reuniones. Claro que si desde tu rol profesional esto es algo que haces, sería importante en el encuadre del grupo aclarar ciertas normas, pero siempre van a existir tareas implícitas,
metas implícitas que tienen que ver con la parte socioafectiva y bien personal de cada miembro del grupo. Entonces, ustedes pueden revisar en mucha literatura, también pueden buscar en el internet muchísimos conceptos, pero estos aspectos son generales que aparecen y se repiten en muchísimos de los conceptos. Que tiene que existir un interés común, bueno, que tiene que haber personas, la membresía es como lo primero en su estructura, pero que tiene que haber un interés común, que tienen que haber comunicaciones directas, que tiene que haber una interacción de interdependencia, o sea, tiene que ser una interacción dependiente, porque cada quien tiene un rol importante que se relaciona con cada uno de los integrantes, y que si esa persona no está, pues el grupo no va a ser tan efectivo. Los grupos tienen varias funciones psicológicas. Por ejemplo, tienen la función de integración, y cuando hay sujetos que son aislados, que son periféricos, porque son los que menos se identifican con el grupo, estas personas generalmente tienden a abandonar porque dejan de sentirse pertenecidos al mismo. También el grupo tiene la función de regular las relaciones interindividuales. Usted como persona individual singular puede tener ciertas características y va a concordar con algunos criterios que maneja la mayoría del grupo y con otros no, con algunas normas que se establecen y con otras no. Pero por último, si quiere seguir perteneciendo, el grupo va a tener una tendencia a equilibrarse. Ya te va a tocar para formar parte, hacer ciertas concesiones para que haya una relación de reciprocidad y para que haya equilibrio en el grupo. Y también el grupo tiene la función de generarnos seguridad, porque es como una especie de matriz donde las personas nos desenvolvemos, nos desarrollamos y crecemos. Pensemos en el grupo familiar y pensemos a lo largo de la vida en los diferentes grupos donde nosotros nos insertamos. Entonces, existen grupos naturales como la familia, que le había puesto el ejemplo, como los grupos de amigos, pero existen grupos artificiales como un grupo de formación para entrenar en habilidades en las propias instituciones educativas, o los grupos de terapia. También existen grupos temporales que se forman, por ejemplo, en asambleas, en vacacionales, y grupos que son durables porque, por ejemplo, forman parte de una misma institución laboral, un club o algo así. En los grupos que son primarios, y la familia es un ejemplo clarísimo de ello, siempre va a haber lazos personales muy íntimos. Todos los grupos no van a ser iguales, muy íntimos, muy cálidos, muy cargados de emoción. Va a haber solidaridad, se debe calcular que existan ventajas mutuas, y es muy importante para las personas cuando pertenece a un grupo primario poder sentir que se adscribe a partir de compartir normas, de compartir creencias, de compartir códigos que sean comunes entre todos. Cuando un grupo deja de ser funcional, pues empiezan los conflictos y puede llegar a romperse y a desaparecer. En cambio, los grupos secundarios pues son de un mayor tamaño de individuos. Las relaciones no son tan íntimas, pero también logran una cierta funcionalidad para poder conseguir sus objetivos o metas comunes. Estos generalmente tienen que ver, por ejemplo, son grupos deportivos o grupos de investigación, o que pertenecen a un determinado segmento particular de la relación social. Nosotros podríamos hablar de algunos grupos que tienen particularidades de un grupo de tipo primario, pero que es formado de manera artificial, como por ejemplo los grupos de terapia, los que son grupos estructurados, los grupos focales que se hacen para poder discutir, analizar, tomar decisiones como parte generalmente también de procesos de investigación social, o los grupos, por ejemplo, de confrontación, los grupos de encuentro, grupos de ayuda mutua, que son grupos autónomos que funcionan con una autodirección, pero que en definitiva sí tienen un objetivo terapéutico también. Entonces, los grupos, fíjense, no solo van a ser de interés para la psicología, sino que en el inicio del video les he hablado de distintas disciplinas científicas
que le prestan atención y que para ellos son importantes. Y dependiendo de las características que tenga, pues su estructura y funcionamiento va a variar, así como los distintos ciclos del desarrollo. Espero que este video te haya gustado. Si tienes comentarios, si quieres compartirme que trabajas con determinados grupos, te invito a que dejes acá abajo tus experiencias, dudas, si es que me quieres compartir, y con mucho gusto voy a estar respondiendo a sus preguntas y comentando y dialogando con ustedes. Me encantaría. Si crees que este es un contenido que además de ti hay alguien importante que necesita escucharlo, te invito a que lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud, en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.